¿Qué tal, estimado? Bienvenido a otro video de Open Auto. Hoy vamos a hacer un caso bien interesante de diagnóstico. Va a ser un poco más teórico, ya que no hice las grabaciones sobre el vehículo. Sin embargo, tengo toda la historia para compartírselas aquí en el video de hoy. Así que bienvenidos y quédense hasta el final porque hay noticias. Ok, tenemos el caso de un camión NPR. En este caso, estos son los datos del vehículo, más o menos. Chevrolet NPR 816, 5 año 2017, con un motor 4HK1. Ese es como la principal código o la parte del código del motor que nos interesa, ya que de ahí es que vamos a sacar mucha información. Ok, ¿cuál es el problema? El vehículo llegó porque primero no encendía. Tuvimos que incluso ir a la asistencia en terreno, ya que el vehículo no encendía. Le dabas contacto, no había el indicador de la luz 1000 o el check engine en el tablero, y no daba arranque. O sea, el vehículo giraba el motor, pero no encendía, no partía, como se dice aquí en Chile. Entonces, nos trasladamos hasta allá, luego de que el cliente hiciera un diagnóstico por su cuenta y dedujera que posiblemente era a causa de la computadora. Entonces nosotros primero, antes de revisar el vehículo, nos tocó revisar la computadora porque nos trajeron la computadora. Nosotros le hicimos caso al cliente, revisamos la computadora y lo primero que hicimos fue pedirle antecedentes. Eso siempre lo tienen que hacer a la hora de hacer un diagnóstico, pedirle antecedentes de cuándo se produjo esta falla. Nos dicen que a partir de que le hicieron un movimiento con el tema de las baterías, etcétera. Ok, posiblemente el circuito fuente de alimentación, el que recibe los 24 voltios, pues este camión es 24, el que lo recibe y lo regula a 5 voltios para el funcionamiento de la circuitería interna, pudo haber fallado. Ok, desarmarla es todo un problema. Esta es la computadora. Esta computadora es una Transtron para este motor, un 4HK1. Fíjense que es muy importante ese detalle. Este tipo de computadora es bien particular porque comparte un poco la circuitería de la mayoría de los NPR. Cabe destacar un detalle importantísimo, que los motores en Latinoamérica no coinciden mucho con los de Estados Unidos. Esto lo descubrimos prácticamente perdiendo el dinero del pago de una suscripción a la página de Isuzu Trucks en los Estados Unidos, y de buscar toda la información en la página y descubrir que ninguno de los modelos desde el 2020 hasta el año 2000 coincidía con el modelo 2017 que nosotros estábamos diagnosticando. Había muchas similitudes con respecto a las fusileras, con respecto a los circuitos básicos, pero como tal, a la conexión de la computadora ninguno coincidía, lo que de plano complicaba enormemente el diagnóstico tanto de la EQ como del camión cuando nos dirigimos hacia allá. Entonces, volvemos aquí a la computadora, nos llega primero la computadora, la abrimos. Esta se abre la primera tapa con 4 pequeños tornillos muy fácilmente, pero luego para ver la fuente de alimentación hay que hacer mucha fuerza. Les recomiendo, en este caso yo utilicé la ayuda de una prensa hidráulica con extremo cuidado y paciencia, y fui aplicando fuerza levemente por la zona que están viendo, la zona negra, mientras la zona metálica se mantenía fija en la base. Tienen que tener mucho cuidado donde están aplicando esta fuerza. Una vez que hacen la fuerza, él empieza a ceder muy levemente y lentamente hasta que se separó de la tapa. Accedimos a la otra parte de la tapa y vimos la parte del circuito. Les debo la foto. En este momento no la tengo aquí. Entonces lo revisamos toda la circuitería. Lo que sí les puedo mostrar es el componente interno, lo que es la fuente de alimentación de esta computadora, que estuvo fenomenal porque logramos conseguir todo lo que es el circuito fuente de alimentación de esa EQ. Entonces les regalo ese detalle adicional. Lo estoy buscando aquí. Isuzu NPR 2017. Bueno, se vendió como 2018, pero en el BIN aparece como 2017.
Un detalle interesante para comentar. Ok, este es el circuito fuente de alimentación de esta computadora. Un LTM8008. Soporta hasta 72 voltios y trabaja con voltaje mínimo hasta de 6. Básicamente es un regulador de voltaje DC-DC, transforma de 72 a 5 voltios normalmente, que son las salidas. Estas son las características de este componente: entrega de 5 voltios y 500 miliamperios, 3.3 de 300 miliamperios, otros 4 de 5 voltios y 150 miliamperios. Y estas son sus características. Eso no nos importa mucho, este es un poco el circuito, pero esto fue lo que nos ayudó a diagnosticar el circuito fuente y determinar que el componente estaba en buen estado. Entonces, va a tener en la parte de arriba una conexión hacia positivo de contacto, positivo de la chapa, como llaman en Chile, o positivo de switch. Está de alguna manera preparado y filtrado por una bobina de 4.7 microhenrios y un pequeño condensador de 10 microfaradios. Esto, a su vez, también debemos revisar el positivo de entrada de 24 voltios de este pin y luego verificar las masas. Las masas entran por aquí. Sin embargo, esto es un circuito simplificado. Realmente, como es la conexión física, es de esta manera. Ahí realmente estamos viendo una foto superior del circuito integrado. Entonces nosotros revisamos que aquí estaban llegando las masas, que aquí llegaba y había continuidad hasta el positivo de contacto después de dar la llave, y aquí también llegaba el positivo o el pin. Verificábamos con continuidad y seguíamos todas las pistas y llegaba el pin de positivo de batería constante. Entonces, ¿cómo verificamos esa fuente de alimentación? Simplemente alimentándolo y ver que aquí salgan los 5 voltios. Lo hicimos y salían los 5 voltios de manera perfecta. Entonces, la fuente de alimentación estaba trabajando bien. ¿Qué había que hacer? Probarlo en el vehículo. Entonces, bueno, nos trasladamos al vehículo y constatamos las condiciones del cliente. En este caso, el vehículo no daba partida y no había testigo en la luz de la luz 1000 en el tablero de la check engine. Pero entonces, otra cosa que les quiero regalar en este video es un poco cuál es el procedimiento o el protocolo de diagnóstico para hacer cualquier tipo de diagnósticos electrónicos en el vehículo. En otro video voy a profundizar mucho más en este protocolo. Aquí simplemente les escribí como a modo simplificado lo que se debería hacer. Primero, ¿qué herramientas e insumos necesito? Punta lógica, multímetro digital automotriz, osciloscopio, esquemas eléctricos. Sin el esquema eléctrico, esto es como trabajar con los ojos cerrados. Compresímetro y manómetro de presión de combustible opcionales. Esto en el caso de que sospechen más de una falla mecánica que electrónica y quieran comprobar si esas son las razones. Sin embargo, por los antecedentes que nos está dando el cliente, de que si no había luz 1000 en el tablero, nosotros primero nos vamos hacia la parte electrónica que a la mecánica, porque la computadora debería comunicar con el escáner y debería haber luz 1000 en el tablero, independientemente de la condición del motor. Ok, estas dos no las saltamos en este caso por esa condición que les acabo de decir. Entonces, primero, debemos realizar unos pasos preliminares para el diagnóstico. En este caso, primero, solicitar los antecedentes por parte del cliente. Todo lo que nosotros le preguntamos a él de por qué de cuándo se produjo esta falla, cuáles son las condiciones de la falla, etc. Verificaciones mecánicas opcional. Como les digo, en este caso las saltamos ya por las características de la falla que nos están presentando. En este caso, si ustedes dudan de esas condiciones, verifiquen de manera como más de las más importantes: compresión, presión de combustible, combustible en la línea, estado de inyectores y bomba, bobina de encendido en el caso de que sea un vehículo a gasolina. Ok, ¿cuáles sí hicimos? Revisar estado de batería, revisar estado de los fusibles. Batería estaba perfecta, estado de los fusibles todos estaban en buen estado. Códigos de diagnóstico, no había comunicación. Dato importante, no comunica. Entonces, gran detalle,
lo que nos indica que hay un problema con la computadora, pero no necesariamente dentro de la ECU, sino en la alimentación puede estar la falla. Entonces por ahí nosotros empezamos a dirigir nuestro diagnóstico. Y luego llegamos al diagnóstico específico. Ya que terminamos los preliminares, el diagnóstico, ¿cuál fue? Primero, el paso número 1 para diagnosticar una ECU en el vehículo es verificar las alimentaciones y masas de la ECU. Bueno, con decirles que no pasamos de este paso. Cuando hicimos solamente este paso, dimos con la falla del vehículo. ¿Cómo dimos con este diagnóstico? Primero, utilizamos los esquemas que les comenté anteriormente. En este caso los muestro. Esto nos costó muchísimo conseguirlo para este motor, ya que no es un manual común y, como les digo, compramos una suscripción en Isuzu en Estados Unidos y no la conseguimos. Ok, entonces fíjense lo que tenemos aquí, esta joya, donde tenemos el diagrama eléctrico completo de la computadora. Y aquí, si hacemos un poco de zoom, miren lo que vamos a conseguir. Entrada del positivo de ignición, entrada del positivo de arranque, de partida, o sea, cuando le damos así para que se gire el motor de partida, y las masas. Esos son como los más importantes. Sin embargo, si estudiamos con un poco más de detalle, aquí es donde conseguimos la falla haciendo este diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la computadora tampoco activaba el relé principal. Y si se fija, este relé principal activa distinto a cómo funciona la mayoría de los relés principales, al menos. Que la mayoría de los relés tienen positivo constante y la masa la provee la computadora. En esta ECU es al revés. La masa es constante y el positivo viene de la ECU. Pero ¿cuándo viene ese positivo? Cuando entra el positivo de ignición por el pin 24. Es decir, esta computadora no tiene positivo de batería, sino tiene solamente un positivo de ignición que entra por el pin 24. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Verificar que estén entrando los 24 voltios por el pin 24 y verificar las masas. Cuando revisamos en el ramal, les muestro foto. Esas sí las tengo por aquí. Cuando revisamos el pin 24 en el ramal, descubrimos justamente que con contacto no habían 24 voltios ahí. Desarmamos el ramal eléctrico y descubrimos que no estaban haciendo buen contacto los componentes de el terminal con el pin de la ECU. Ya les voy a mostrar la foto. Esa sí la tengo a la mano. Ok, aquí tengo una. Básicamente estos son los pines de una de las ECUs. Aquí tengo el otro, lo estoy poniendo a la mano para mostrárselos. Son dos ramales y este es el otro. Fíjense cómo es. Y el pin 24 es este que está aquí. Nosotros colocamos el alfiler y cuando medimos no habían 24 voltios. Desarmamos por la parte de atrás y encontramos que estaba haciendo mal contacto. ¿Cómo supimos cuál era el pin 24? Aquí más abajo tenemos la información que nos indica cuál es el pin 24. Entonces nosotros lo buscamos directamente en el manual y aquí nos decía y nos confirma ignición on switch entrada de señal. Al hacer que el pin tocara adecuadamente contacto, todo comenzó a funcionar perfectamente y el vehículo encendió y comenzó la comunicación a generarse entre el computador y el escáner.
En ese momento verificamos que se activó también el relé principal. El relé principal es el X18, que está en la fusilera que está en la parte externa del lado del conductor de este motor. Y bueno, esto es parte de la información que nosotros también conseguimos de este vehículo, y este fue el que nos dijo que este era el relé principal, el X18. Aquí está marcado. SM Main Relay. Entonces, bueno, este es un caso un poco teórico porque no les mostré video. Sin embargo, de la vida real y muy, muy interesante. O sea, son casos que nos suceden a diario en los vehículos, que por malos contactos, por suciedades, por malas sujeciones, pueden suceder este tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, mis estimados, llegamos hasta aquí en este video. Si llegaron hasta esta parte, coloquen aquí abajo diagnóstico para saber que llegaron al final del video y les gustó. Y bueno, nos vemos mañana en el próximo video. Y activos, que mañana les voy a estar comentando del próximo webinar que vamos a hacer, que va a ser una charla entre técnicos expertos en diferentes temas automotrices. Vamos a tener un experto en el área de diagnóstico de los vehículos diésel Common Rail, vamos a tener un experto en vehículos Renault y de reparación de computadoras. Su servidor va a estar hablando del tema de las programaciones. Y estamos esperando algunas confirmaciones, pero también de técnicos de primer nivel. Entonces, bueno, mis estimados, con esto me despido nuevamente y les deseo feliz noche a todos. Cuídense.